Muy buenos días. Qué alegría de poder ver a todos, ¿verdad? Que estamos aquí dispuestos a poder escuchar la gran palabra de Dios en esta mañana, porque sabemos que es alimento para que nosotros lleguemos a tales medidas donde nosotros podemos servir al Señor mejor, donde nosotros podemos ver que Dios es el que tiene que tomar control del volante que estamos manejando, y Él tiene que ser, ¿verdad? Tenemos que poner la gran mirada en Él, y Él tiene que ser el Todopoderoso en nuestras vidas. Amén. Amén. Qué bueno. Amén. En esta mañana les tengo un mensaje, ¿verdad? No solamente de ánimo, pero también de gran esfuerzo. ¿Cómo es que nosotros podemos llegar en la vida para poder esforzarnos cuando nosotros queremos llegar a una meta, llegar a un plan, ¿verdad?, de final, ¿verdad?, en nuestras vidas, donde nosotros podemos decir: sí, he logrado de poder yo esforzarme. Pero también la Biblia nos enseña de que sin Dios, sin el esfuerzo que nosotros hacemos y sin Dios, pues no es válido, no es válido. Y como hijos de Dios tenemos que ver de que Él siempre tiene un plan para que nosotros salgamos adelante. Corriendo con perseverancia, dice el título ahí. Hebreos capítulo 10, versículos del 32 al 39 es donde vamos a empezar nuestra lectura. Pero primeramente, cuando nosotros estamos ejercitando hacia una meta en nuestras vidas, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo es que nosotros alcanzamos a poder lograr el verdadero premio al final de cuentas? Tal vez lo hacemos con apuro, tal vez analizamos el tiempo que se lleva o que se va a llevar a cabo para cumplir, estimamos el trabajo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y también no cabe duda de que también el dinero que se tiene que usar, ¿verdad? Porque sabemos que todo cuesta, ¿verdad? Pero en esto que queremos pensar, ¿verdad? ¿Qué tanto esfuerzo yo tengo para hacer las cosas, ¿verdad? ¿Qué tanto esfuerzo me voy a dar para poder cumplir con la ayuda de Dios? Ya que estamos viviendo en tiempos, ¿verdad?, pues difíciles, ¿verdad? Pero en Dios yo creo que nosotros podemos hacer el trabajo para que nos acompañe. No es que sea el trabajo más fácil, pero sino que sea el trabajo que Él nos acompañe, ¿verdad?, en este camino. La palabra de Dios, hermanos, no nos enseña cómo llegar a nuestra meta con facilidad, porque si fuera así, entonces pues, ¿para qué tenemos la ayuda de Dios? Si fuera tan fácil, ¿verdad? No nos enseña cómo llegar con facilidad, sino con perseverancia. Y eso quiere decir que se requiere esfuerzo de cada uno de nosotros, porque Cristo mismo demostró sus esfuerzos en la carne en su camino hacia la cruz. Vamos a leer, los que me puedan acompañar en la lectura, Hebreos capítulo 10, versículos del 32 al 39. Y dice así, Hebreos 10, 32 al 39. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así,
porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complazará en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Dios bendiga su palabra. Amén. En el versículo 32, hermanos, que acabamos de leer en Hebreos, el autor recuerda a los recién convertidos esos primeros tiempos donde sufrieron a causa de su fe. Los estaba invitando a mantenerse firmes en la fe del Señor, porque los tiempos eran malos, los tiempos eran difíciles. Hay una línea muy fina entre la confianza y la fe, porque nuestra confianza a cualquier momento puede fallar, pero una cosa debemos de tener por seguro, es de que Dios nunca nos ha dado alguna razón por qué desconfiar en Él, porque Él cumple, hermanos. La confianza en el Señor es el producto que da la fe, es la fundación que da atrevimiento a la confianza en Dios, aunque las circunstancias son difíciles, hermanos, aunque las circunstancias se ven imposibles, pero nuestra fe tiene que ser sólida, tiene que ser fuerte cuando estamos corriendo con perseverancia, ¿verdad? La carrera cristiana, hermanos, tiene sus obstáculos. Para aquellos recién convertidos que no lo saben, la vida cristiana, la carrera cristiana tiene sus obstáculos. Pues téngalo por seguro que la vida le va a querer presentar con esos obstáculos que se dirigen a la perdición. Pero ¿saben una cosa? Hay una buena noticia para eso. No estamos solos en la batalla. No estamos solos. Estamos acompañados por todo el poderoso, o sea, con el poderoso en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos visto a Dios, verdad, a través de nuestros estudios, que cumple con su voluntad? Y lo sabemos. Él no abandona, sino que nosotros llegamos a abandonarlo a Él. Él está en el mismo lugar siempre, pero nosotros nos alejamos hacia otro estado, hacia otra manera de pensar. Y ya para cuando lo vemos, cuando lo acordamos, estamos lejos de Dios y no lo sabemos cómo pasó. Pero ¿cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu esfuerzo? ¿Cuál es la gran meta que quieres cumplir en tu vida? Si se fijan aquí en la pantalla, vemos de lo que se ve un atleta, ¿verdad? Está brincando de una loma a otra, ¿verdad? Imagínese el enfoque, ¿verdad? Y también la determinación que este atleta está tratando de hacer, ¿verdad? Si lo vemos claramente, pensamos de que, bueno, tuvo que correr rápido, ¿verdad?, para poder saltar de una loma a otra. Y la determinación que vemos es de que tuvo que llevarse esfuerzo, ¿verdad? Tuvo que llevarse un gran esfuerzo así para que pueda dar un gran salto así. Pero el punto es de que pues la determinación se define con el esfuerzo que hace el atleta. Y creo que viendo todo esto a través de nuestro crecimiento espiritual, todos queremos
el mismo resultado, que Dios se complazca en nosotros, que Dios nos dé bendición, que Dios nunca nos deje, ¿verdad?, así para que hagamos todo solos. Aunque tal vez el mundo nos trata de convencer de que, pues tú puedes, pero en Dios, hermanos, todo se puede. No es imposible nada, porque sabemos que Dios es el que está manejando el volante de nuestras vidas, ¿verdad? Dios es el que está en control. Y es un deseo justo, ¿no? Es un deseo justo, ¿verdad? Que se complazca en nosotros. Gozoso, es un deseo gozoso, es un deseo animoso. Pero no podemos llegar a tales grados si no estamos dispuestos al servicio de Dios. No podemos llegar a tales grados. Primero, necesitas perseverar. Necesitamos perseverar. ¿Y por qué? Veamos lo que dice en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. Los que lo tengan, por favor, acompáñenme. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hay que despojarnos, hermanos, como dice el versículo. Despojarnos de todo aquello que nos detiene a correr la carrera que tenemos por delante. Y esto no se refiere a cumplir solamente con un plan de éxito que queremos lograr, sino para un progreso espiritual. Ese progreso espiritual que nosotros queremos ver en nuestras vidas. ¿Estoy progresando para Dios? Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿verdad? ¿Estoy progresando? Dios solamente lo sabe, pero nuestros esfuerzos van a ser recompensados cuando Dios mire que tenemos un corazón dispuesto para Él. Y luego también nos dice, puesto los ojos en Jesús, porque Él es nuestro autor, el autor de nuestra fe. Y eso nos trae al siguiente punto. Los justos vivirán por fe. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. Dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Así es, ¿verdad? Aquí claramente nos dice que nadie se puede justificar delante de Dios por el poder, por su fuerza humana, sino que es por el poder del Señor. La fe del justo, hermanos, es la fuerza que da para correr con perseverancia. Y cuando hablamos de la justificación, hubo un tiempo donde Jesús tuvo que compartir con sus discípulos palabras duras, palabras de vida eterna. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos del 60 al 69. Allí nos dice claramente: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron:
Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues que si veráis al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Hasta ahí. Había algunos que se apartaron del camino de Jesús, sí, claro, ahí lo leemos. Sabía Jesús que algunos de ellos no creían en él. Y eso era un gran tropiezo por la incredulidad que ellos tenían. Jesús les dice anteriormente, antes de esos versículos, más antes, les dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El que me come vivirá por mí. Dicen los versículos, me imagino que se vieron uno al otro, ¿no? Dura es esta declaración, decía. Pero lo que Jesús quería que ellos entendieran es de que el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Versículo 63, ahí lo leemos. Entonces, cuando somos detenidos por incredulidad, por una inquietud, no tenemos nuestra mirada en el autor de nuestra fe. Algunos de nosotros vamos a hacer lo mismo que estos discípulos, y dejar de perseverar. Dejaron algunos de perseverar. Y eso es lo que Jesús vio en ellos, en los corazones. Porque abandonar la carrera, hermanos, la carrera cristiana, es lo más fácil. Pero si somos determinados, Dios se va a encargar de lo demás. Si somos determinados en nuestros esfuerzos, Dios se encarga de lo demás. Porque Él sabe que nosotros lo estamos haciendo por el amor de Él. Y vamos a llegar hacia donde nuestra fe nos va a dirigir, hacia donde nuestra fe nos está dirigiendo. Pero también la carrera cristiana no solamente es para aquellos, ¿verdad?, que son llenos de juventud, que son fuertes, ¿verdad? Sabemos que también esta carrera cristiana también tiene aquellos que también son avanzados en edad. Y vemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad?, donde esto es cierto, ¿verdad? Tenemos al ejemplo de Caleb, cuando él vino una vez a hablar con Josué. Le dice a Josué: pues tú te acuerdas cuando el Señor le habló a Moisés y nos mandó desde Cades Barnea para ir a investigar la tierra que íbamos a conquistar. ¿Tú te acuerdas de eso? Le estaba relatando Josué. Y en esto, ¿verdad?, le dice Moisés: ciertamente esta tierra donde estás pisando vas a heredar. ¿Okay? Pero el punto aquí es de que Caleb ya tenía sus años. Y dice: aunque yo tenga ya 85 años, como dice ahí en Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante, si no me equivoco, ya tengo 85 años, todavía soy fuerte, todavía me siento más determinado, así como antes. Entonces, para nosotros, hermanos, ¿cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ejemplo para nosotros? Es de que, aunque nosotros estemos aquí, estemos todavía queriendo determinar, ¿verdad?, queriendo hacer nuestros esfuerzos, vamos a lograr.
lejos, un tiempo lejos, por nuestra fe en el Señor, por nuestra determinación en el Señor, por nuestro deseo de querer llegar más allá, ¿verdad? Y querer lograr, ¿verdad? Porque la carrera cristiana, ¿verdad?, es para tener un buen logro en el Señor. Y ya cuando todo, al final de cuentas, Dios nos va a tener algo preparado. Nos va a tener algo seguro, ¿verdad? Donde nosotros podemos decir, sí, gracias Dios. Gracias porque nunca te fallé. Todo de corazón te lo doy. Todo de corazón he estado dispuesto para hacer tu voluntad. Aún en la edad avanzada, ¿verdad? Salmos capítulo 92, versículos 12 al 15. Salmos capítulo 92. Dice ahí: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de Dios, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. Fíjense bien, hermanos, esta idea en el versículo 12, esta idea de que dice el justo florecerá, pero en la segunda parte dice crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Por qué razón creen que dice eso? ¿Por qué razón, verdad? Si algunos de nosotros sabemos, ¿verdad?, los cedros en el Líbano son los árboles que producen la madera más fina y más fuerte del mundo. Si leemos, ¿verdad?, nuestras historias de la Biblia, Salomón lo usó este tipo de madera para construir el primer templo. ¿Okay? De tan fuerte que estaba este primer templo, porque tenía un significado religioso también. Pero también este tipo de madera no se puede, madera fina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el ánimo para nosotros? Que nosotros podemos ser plantados en la casa del Señor, dice la Escritura. Nosotros podemos hacer fuertes como esos cedros de Líbano. Nosotros podemos hacer más disponibles a la voluntad de Dios sin tener que pedir tanto esfuerzo, sino porque Dios nos está encaminando nuestros pasos. Y se produce a través de nuestra fe en el Señor, hermanos. Se produce a través de la gran fe que tenemos en el Señor. Y como nos dice la Escritura, aún en la vejez darán fruto. Palabras animosas que nos ayudan a perseverar, nos ayudan a hacer un gran esfuerzo para el Señor. Cuando leemos, ¿verdad?, lo que estaba mencionando con Caleb, eso era cuando Dios estaba usando a Moisés en su camino, ¿verdad?, cuando estaba dirigiendo a su pueblo durante el desierto. Pero también guerreros, ¿verdad?, que salieron, Josué, Caleb, ellos tuvieron que pedir a Dios el gran esfuerzo y también la gran ayuda para poder perseverar, para poder llegar hacia la meta, para poder llegar a ir a conquistar las murallas de Jericó. Lo sabemos muy bien, ¿verdad?, cómo fue allí. Todo eso fue en el esfuerzo que Dios les dio a los grandes guerreros, ¿verdad?, para ir a pelear la buena batalla, para ir a pelear, ¿verdad?, y conquistar. Y estos esfuerzos, hermanos, no solamente tenemos que pensar de que solamente yo solo lo voy a hacer, sino que Dios te está invitando para que tú
tengas tu puerta abierta de tu corazón, es decir, Dios, necesito de ti, necesito de tu gran bendición para que tú me encamines a pastos verdes, como dice en el Salmos, capítulo 23. A esos pastos verdes donde yo pueda siempre tener confianza en ti, para yo siempre tener la confianza que tú me vas a dirigir y que tú vas a estar allí para ayudarme en tiempos difíciles. Vemos a David, ¿verdad?, en su historia, ¿verdad? Aunque él fue el gran rey, tuvo sus momentos, ¿verdad?, de errores, momentos que cometió pecados, ¿verdad? Y otros que podemos ver que cometieron pecados, ¿verdad? Y que faltaron delante de Dios. Pero sin embargo, Dios no los abandonó, sino los bendijo, ¿verdad? Para poder conquistar y para poder perseverar. Y eso es nuestro Dios, hermanos. Cuando nosotros nos hallamos en un estado, ¿verdad?, difícil, donde nosotros tal vez nos hallamos tumbados, nos hallamos como que necesitamos a alguien que nos levante. Levántame de este suelo, amigo. Levántame de este suelo, hermano. Necesito de ti. Pero más necesitamos de Dios cuando las cosas no están resaltando a nuestro modo, ¿verdad? Necesitamos de Dios. Porque ahí es donde está la bendición. Ahí es donde está nuestra determinación así para poder servir a Dios. Lo que indica para nosotros todo esto, hermanos, es que cuando seguimos plenamente al Señor, somos fortificados y animados a continuar la carrera sin desmayar. No desmayemos, porque ahí es cuando nosotros nos vamos a convencer, ¿no? Y es por medio de esta vida de carne, o sea, esta vida que tenemos, ¿verdad?, viviendo. No fácilmente nos dice, ¿verdad?, y nos convence de que quédate en el suelo, quédate ahí. Si no, no es así, hermanos, para nosotros. Fortificados tenemos que hacer, animados tenemos que hacer, y fuertes tenemos que hacer para el Señor. Porque fíjense cómo llegó Jesús hacia la cruz, ese camino que él tuvo que seguir hacia la cruz en obediencia a su Padre. Pero nosotros vamos a encaminarnos también con la misma obediencia para que nosotros seamos recibidos al último día. Seamos recibidos. Así como Jesús, ¿verdad?, fue recibido, ¿verdad? Nosotros también tenemos que tener la misma meta, ¿verdad? Así para que Dios se complazca en nosotros. En conclusión, ¿verdad?, queremos dar ánimo a todos, ¿verdad? Dar ánimo a todos. Si tú, amigo o amiga que estás aquí en esta mañana, te sientes tumbado, ¿verdad?, de alguna manera, por alguna razón, ¿verdad?, hay que perseverar. Hay que perseverar. Que Dios nos dé el ánimo y la bendición para perseverar. Si tú, hermano o hermana que estás aquí en esta mañana, te sientes igual, pero no estás solo. No estás solo. Porque varios de nosotros también vamos a pasar por mismos tiempos. Pero tenemos al Señor, ¿verdad?, que siempre nos va a levantar, que siempre nos va a animar. Nosotros no somos de los que retrocedemos, como dice en Hebreos capítulo 10, versículos 32 y 39 que leímos. No somos de los que vamos a retroceder para atrás, sino hacia adelante. Hacia adelante. Somos de los que vamos a avanzar. Somos de los que nos vamos a esforzar. Somos de los que nos esfuerzan, que se esfuerzan. Somos de los que caminan con fe. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada en Cristo. Él sufrió esa cruz por nosotros y tenemos una gran bendición de seguir corriendo con perseverancia. Tenemos una gran bendición. Así es que nunca desmayen sus esfuerzos, ¿verdad?
que Dios siempre nos tome de la mano, ¿verdad? Y decir que yo estoy aquí siempre en tu vida. Aléjate, ¿verdad?, de todo aquello, ¿verdad?, que te detiene. Aléjate de todo aquello que te convence que tú no puedes. Aléjate de aquello que te está tumbando y que te está queriendo dejar en el suelo. Sino que Dios sea siempre nuestra fe verdadera, que Dios siempre tenga un gran propósito en nuestras vidas, hermanos, porque nosotros tenemos que servir al Señor de todo corazón y de toda lealtad. Que Dios nos lo bendiga grande.